Buenas tardes, mis amados, bienvenidos. Dios les bendiga. Perdón por este pequeño lapsus, pero es que estamos preparando el momento para que se vayan conectando mis amados hermanos. Estábamos compartiendo el link en el grupo de la iglesia de WhatsApp. Entonces, amados hermanos, pues aquí una vez más el Señor nos permite tener el privilegio, me permite tener el privilegio de compartirle el discipulado de este día. Entonces, permíteme hacer una oración en lo que se van conectando mis demás hermanitos. Permíteme hacer una oración para que comencemos este tiempo de discipulado. Si es que mis hermanitas, ustedes que ya han sido enseñadas acerca de la bendición del velo, pues póngase su velito, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Rey, en este día. Te doy gracias por este privilegio que me permites tener, Señor, de traer tu palabra, enseñanza al pueblo, de ser parte de los que están edificando a tu iglesia, a tu novia, Señor. Yo también me uno a ese pueblo que está siendo edificado para ser considerado columna de tu templo como novia del Cordero, Señor. Yo te pido que no me permitas, Señor, líbrame en el nombre de Jesús, líbrame de insultar a tu novia, de agredirla, de señalarla, Señor, líbrame de hacer algo así semejante, sino que ayúdame, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que instruya, el que edifique, Señor. Usa mi vida, úsame como un vaso útil en tus manos para que toda palabra que salga de mi boca sea una palabra que venga del cielo, Señor. En el nombre de Jesús yo rechazo toda herejía de mi boca, todo pensamiento humanista o humano que salga de mis sentimientos, Señor. Anúlalos, te lo pido en el nombre de Jesús. También todo espíritu inmundo que se oponga, Señor, rechazamos en el nombre de Jesús todo contraataque que las tinieblas estén perpetrando en esta hora, Señor, que tu palabra lleve un mensaje de vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Pues gracias a Dios que están con nosotros, familia Maranata. Bendiciones también a mi hermanita, mi pastorcita Nancy. Gracias, pastor. Dios me respalde. Amén, amén. Bienvenidos, amados hermanos. Si usted quiere, en lo que voy desarrollando el tema, si usted quiere aportar, quiere preguntar, bienvenida a sus cuestionamientos, su razonamiento, lo que usted quiera, en lo que usted quiera participar con el fin de aprender, no con el fin de señalar, no con el fin de contender, sino con el fin de aprender. Usted sabe que, pues la semana pasada estábamos viendo este tema, ¿verdad? De lo que yo le titulé, si usted se da cuenta, yo le titulé Dios habla, logos, rema. Dios habla, logos, rema. Entonces, amado hermano, pues es interesante notar que si Dios habla, logos, rema, y nosotros somos hijos de Dios, pues nosotros también tenemos que tener logos, tenemos que tener rema. Entonces, hermano, este es un tema muy, muy bonito para mí, fue un tema muy bonito y de bendición que yo le quiero compartir. Yo lo recibí, hermano. Usted sabe que hay cosas que el Señor nos da y hay cosas que el Señor nos ministra por medio de los ministros que nos cubren, que son parte de la cobertura de Ministerios Ebenecer. Entonces yo le confieso, amado hermano, que este tema, pues gracias a Dios, el Señor me permitió aprenderlo del apóstol Mario Rivera, que él es uno de los encargados en el área de la oración, en el área de guerra espiritual. Entonces yo, pues, aparte de edificarme con mi pastor, mi padre espiritual, que es el pastor Dorian, eso es innegable, no puedo cambiar esa situación, porque yo reconozco una paternidad y reconozco también una casa.
y en esa casa me estoy edificando, pero también esa casa está bajo una cobertura. También nos estamos edificando mi esposita y yo por medio del apóstol Sergio Enríquez. Él es nuestro apóstol directo, o sea, no hay intermediario para nosotros, él es nuestro apóstol directo. Pero también, amado hermano, pues el pastor Dorian, mi padre espiritual, él sabe que yo pues estoy escuchando, también estoy aprendiendo del apóstol Mario Rivera, que también es parte del ministerio, de la red ministerial de Benecer. También él forma parte de este ministerio. O sea que, hermano, perdón que le diga esto, no pegaría yo en otro campo, porque estamos en el mismo campo, aunque en distintas áreas. Voy por esto, hermano, porque este apóstol, su especialidad, digámoslo, su llamado es el área de la oración y el área de la guerra espiritual. Entonces, yo como encargado del área de oración y guerra espiritual, tengo que nutrirme también de nuestras autoridades que nos están ministrando, y eso que me dan a mí yo se lo comparto a usted, más lo que Dios pone en mi vida, en mi corazón. O sea, pone de lo que yo he estudiado, de lo que yo estoy aprendiendo, también está implícito en este estudio. Entonces, amado hermano, pues sintámonos bendecidos porque hay palabra de Dios. Dios da palabra. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. No sé si usted se dio cuenta que yo hoy le posteé dos videos en el grupo de Face que tocaron mi corazón, hermano. De verdad, tocaron mi corazón porque, pues, como muchos de ustedes saben, mi esposita y yo estamos pasando un tiempo de prueba, un tiempo en donde el Señor nos está limpiando, nos está sacando de un letargo que estuvimos, quizá, hermano. Entonces, pues ahora sí que llévame a la cruz, decíamos, llévame a la cruz. Entonces, pues Dios es bueno, hermano, Dios es bueno, y me da el privilegio de venir con usted a ministrarle esta palabra que también es parte de lo que es la oración. Entonces, mire, usted sabe que pues normalmente muchas veces, para los que ya tienen tiempo con nosotros, saben que nosotros manejamos muchos pasajes, muchos términos que vienen del griego, que vienen del hebreo, pero no porque sepamos mucho hebreo, no porque sepamos mucho griego, o no realmente, pues no lo conocemos, pero nos podemos apoyar, hermano. Usted sabe que no solamente hay una sola traducción de Biblia, hay muchas traducciones que nos enriquecen el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de Dios hacia nosotros. Y no solamente eso, hay diccionarios que nos traducen palabras y nos pueden ayudar a entender más un pasaje explícitamente cuando queremos conocer a qué se refiere. Entonces, usted sabe que nosotros manejamos mucho la palabra rema, ¿verdad? Entonces, para los hermanitos que pues no conocen esta palabra o este término rema, es un término que utilizamos mucho, sobre todo cuando mire, hermano, cuando conocemos el verdadero significado de lo que es un rema. Entonces, vamos a comenzar en esta hora con este pasaje de Mateo 4:4, donde dice: pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante notar que este pasaje, amado hermano, espero que sí lo alcance a leer, a distinguir. Este pasaje nos muestra que es cuando el Señor es guiado al desierto para ser tentado, y usted sabe que Satanás, que el Señor lo reprenda esta tarde, Satanás lo tienta, ¿no? Y entonces en una de esas tentaciones ve que el Señor, pues se da cuenta que el Señor ya tenía tiempo de no haber comido, ya llevaba un buen tiempo sin comer, y lógicamente Satanás piensa que el Señor ya tenía hambre y empezaba a gorgorearle sus tripas de hambre, ¿no? Y entonces le dice, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Para qué? Para que él comiera. Entonces por eso el Señor le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Esta palabra que aparece ahí, que usted alcanza a leer, que yo la resalté, esa palabra cuando la leemos en los originales dice de todo rema. Esa palabra significa rema. Entonces quiere decir que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. Es interesante notar esto, hermano. Nosotros tenemos que apoyarnos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Hermano, mire, el Nuevo Testamento está casado con el Antiguo Testamento. No lo podemos separar. No podemos decir yo nada más el Nuevo Testamento porque habla de Cristo y la edificación de la iglesia. ¿Y el Antiguo? ¿Dónde se queda, hermano?
porque usted sabe que en el Antiguo Testamento las cosas que están inscritas en en el Antiguo Testamento, lo que está inscrito ahí es sombra y figura de lo que habría de venir, y la realidad está en el Nuevo Testamento. Entonces, hermano, no podemos separar uno del otro, porque si usted se da cuenta, cuando uno revisa las versiones de traducciones de las Américas, cuando ellos ven que hay un pasaje que está relacionado con el Antiguo Testamento, ellos a la hora de traducirlo y a la hora de escribirlo, digámoslo en este caso en nuestros idiomas, lo escriben con mayúscula. En este caso usted sabe, cuando Jesús le responde a Satanás, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta frase que usted la puede ver en mayúscula, la encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, hermano, el Nuevo y el Antiguo Testamento están casados, no los podemos divorciar, no podemos suscribirnos, ¿no?, solamente a un solo testamento. Entonces, para que nosotros entendamos, hermanos, si usted se acuerda, le hablamos un poquito de lo que es la historia de las palabras logos y rema, ¿verdad? Porque estas dos palabras, a final de cuentas, en el Antiguo Testamento no se manejan como tal. Si usted lo puede leer, la palabra que ellos utilizan para expresar la palabra, o mejor dicho, la traducción que ellos utilizan para expresar palabra, es la palabra davar, que esa es palabra hebrea. La palabra davar es la palabra hebrea. Pero en este caso yo quiero hablar de la palabra logos y rema, porque nosotros utilizamos mucho esta palabra, rema. Inclusive, hermano, mire, con todo respeto se lo digo, cuando usted le toque el privilegio de dar el rema, ya sea de la ofrenda, ya sea de la oración, el rema de lo que usted le dé, hermano, sepa qué es lo que es un rema. Lo dé con esa determinación de lo que es un rema. No porque le digamos: hermano, le toca el rema de la ofrenda, y entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? Y se pone a buscar ahí ofrenda, en su concordancia, ofrendas, y lo primero que encuentran es Malaquías 3:10. Y hermano, mire, Malaquías 3:10 puede ser un rema, pero hermano, el rema se convierte cuando usted se llena de logos, no cuando le toque el rema que empiece a buscar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir. La palabra logos es una palabra griega que el diccionario de Números Strong le da el valor numérico de 30 a 56 y le da la definición que dice: es una palabra griega que tiene varios significados en cuanto a meditada, reflexionada o razonada. Puede traducirse también en habla, palabra, razonamiento, discurso o instrucción. Espero que que se vea bien. Espero, si me puede usted decir que se ve bien las letras, se lo voy a agradecer, amado hermano. Parece que sí, ¿verdad? Sí se alcanzan a leer las letras. Qué bueno. Creo que sí. Pero si usted lo alcanza a leer bien, dígamelo, por favor, amado hermano. Mire, puede ser entendido como inteligencia, pensamiento o sentido. Entonces la palabra logos, hermano, es la palabra que es pensada. A ver, dice que mi hermanito Luis Castillo dice que se ve calidad. Gracias, mis amados. Entonces, para que entendamos esto, la palabra logos es una palabra pensada que está en la mente, que se piensa y que se escribe. No sé si me está entendiendo. Logos es cuando se piensa y se escribe. O sea, Dios pensó y escribió el logos. Quiere decir que antes de que pudiera poner en práctica lo que pensó y lo que escribió, lo plasmó. Antes de que se convirtiera en una acción, lo pensó. No sé si me dice amén. Entonces el logos es directamente la palabra que se piensa, y inclusive hasta se puede escribir. No sé si me está entendiendo, espero que me entienda. Por eso dice, es una palabra griega que tiene varios significados en cuanto a meditada, reflexionada y razonada. Puede traducirse como palabra, como habla, como un razonamiento, como un discurso, una instrucción. Como por ejemplo yo ahorita, hermano, pudiera estarle dando logos. También se traduce como inteligencia, pensamiento y sentido. Entonces el logos, hermano, es la palabra escrita de Dios. En este caso,
cuando la asociamos con las escrituras, el logos es la palabra escrita de Dios que Él previamente tuvo conocimiento, tuvo razonamiento, tuvo pensamiento para que la pudieran plasmar los siervos que Él utilizó para que nosotros conociéramos hoy en día su palabra. No sé si me dice amén. Entonces vemos que la palabra rema es una palabra que el diccionario Nuevos Strong le da el valor numérico de 4487, que mire, rema es la palabra que se hace realidad. Oiga esto, que se vive, que sucede, oiga esto, que sucede, y esto es típico en las palabras sacerdotales. Tome atención, ¿se acuerda que yo le dije la semana pasada que pusiera atención a esto? Que es una palabra típica. Esto es típico de unas palabras sacerdotales. Hoy vamos a entender, hermano, realmente lo que es el rema y cómo nosotros lo podemos vivir y expresar. No sé si me dice amén. Entonces, rema es la palabra que se hace realidad, que se vive, que sucede. Esto es bien importante, no se lo señalé, pero dice que sucede, que logra, que al momento de que usted la hable, se suceda lo que usted está hablando. Cuando usted habla algo y sucede, eso es un rema. Mire, vamos a seguir adelante. Logos y rema son parte de la cultura y léxico grecorromano, o sea, griego y latín. Usted sabe, no sé si usted sabía, pero en el tiempo en que el Señor estuvo caminando entre los hombres, el imperio romano era el que tenía el poder sobre toda esa región. Pero me llama la atención que el imperio romano, amado hermano, dejó que la influencia griega se mezclara con su influencia, con su cultura. Mi hermanita Lili dice, o sea, la Biblia completa es la Logos. Amén, mi hermanita, amén. Así es, la Biblia completa es el Logos de Dios. Pero, amén, esta calidad, mi hermana, sí me entendió en ese sentido. Entonces, ahorita estamos hablando de lo que es la historia de esas palabras. Usted sabe que Roma tenía mucha influencia de la cultura griega. Por eso, hermano, es de llamar la atención por qué cuando se tradujo, por qué cuando se escribió el Nuevo Testamento no se escribió en latín, se escribió en griego. Y la mayoría de las ocasiones, mire, y el lenguaje que predominaba en ese tiempo mayormente era el griego. Y usted sabe, hermano, que cuando crucificaron al Señor Jesús, dice la Biblia que cuando escribieron arriba de la cruz, escribieron ahí Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, lo escribieron en hebreo, en griego y en latín. ¿Por qué en griego, hermano? Porque había una influencia muy fuerte de la cultura griega. Entonces, hermano, por eso la palabra logos y rema son palabras que tienen una influencia dentro de la cultura griega. No sé si me dice amén. Estas palabras fueron introducidas en la cultura griega por los filósofos Sócrates y Platón. Usted sabe que esos dos filósofos eran griegos. Son considerados hoy en día filósofos muy eminentes. Pero aquí lo interesante es esto, hermano. Que mire, Platón comenzó su carrera filosófica como estudiante de Sócrates e introdujo la palabra logos. ¿Cómo es que la introdujo él? Platón empezó a pensar, ahora sí que empezó a meditar palabras que él quería que esas palabras tuvieran un accionar. Entonces, todo lo que él pensaba, toda su filosofía era pensada, era razonada. Entonces, él lo que hizo fue escribirla. Escribía su filosofía, su razonamiento, sus palabras que venían a la mente filosóficas, sus pensamientos, y los escribía. Pero lo que él quería era que su pensamiento, todo eso tuviera vida, o sea, que tuviera un accionar. No sé si me dice amén. Y luego dice, logos es el término griego, permítame tantito. Logos es el término griego que significa la palabra. Usaba logos para referirse a la palabra hablada y la que todavía está en la mente. Oiga esto, es decir, en la razón. Platón desarrolló la idea de logos y Sócrates la idea de la acción de logos y la llamó rema. O sea, cuando Platón le presenta, ¿hay un comentario qué? Cuando Platón le presenta
a Sócrates su razonamiento, su palabra pensada y escrita, le decía, pero ¿cómo le hago para ponerla por obra? ¿Cómo le hago para que esta palabra pueda ser traducida y cobre vida? Y entonces Sócrates dijo, bueno, vamos a hacer a esto, que tu palabra cobre vida, pero para que cobre vida esa palabra tiene que cobrar vida por medio del habla, por medio del discurso, y él a ese discurso le llamó rema, para que por fin la palabra pensada tuviera un accionar y se convirtiera en rema. O sea, Platón introdujo la idea de logos, palabra pensada, palabra escrita, y Sócrates introdujo la idea de rema, o sea, cuando la palabra cobra vida y toma una acción, realiza una acción. No sé si me dice amén. No sé si me está entendiendo. Yo sí me entiendo, hermano. Yo sí me entiendo lo que le estoy diciendo. Que a final de cuentas, hermano, mire, estos dos hombres filósofos fueron los que introdujeron estas palabras y que los escritores del Nuevo Testamento las utilizaron para darnos a entender que Dios pensó, razonó, meditó y escribió su palabra y la llamaron logos. Y entonces es entendible que cuando usted encuentra en la Biblia la palabra logos, en nuestras traducciones va a encontrar usted palabra, discurso, habla, pero cuando usted va a la etimología original y ve que dice logos, entonces está hablando del razonamiento, del pensamiento, de la meditación en la mente y en la escritura, pero que todavía no cobra vida. Pero cuando encontramos frases que digan palabra y su etimología original es logos, entonces quiere decir que esa palabra ya cobró vida. No sé si me dice amén. Mire, el poder del logos y el rema de Dios. En el principio para que el hombre o mujer, el principio para que el hombre o mujer de Dios tengan poder de la palabra rema, es que se llene y entienda el poder del logos. Oiga esto, hermano. No sé si usted alcanza a leer eso. Espero que lo lea. Léalo y medite lo que le estoy poniendo ahí. El principio para que el hombre o mujer de Dios tengan poder en las palabras rema es que se llene y entienda el poder del logos. Ahorita mi hermanita Lili nos mencionaba, o sea, la Biblia completa es el logos. Amén, mi hermanita. Entonces, para que usted tenga poder en sus palabras, tiene que llenarse de logos. El logos es la palabra que se encarna primero. Se tiene que encarnar, oiga esto, leer, meditar, para que sea poder que se hace vida, rema. Esto es que todo lo que declaremos tiene que suceder, hermano. Por eso, hermano, a veces cometemos errores a la hora de oración, a la hora de la oración. Perdone que le diga esto, por eso estamos en un discipulado de oración. Cometemos un error muy grande. ¿Sabe cuál? De no llenarnos de logos, de no meditar el logos, de no leer el logos. Queremos expresar rema, pero ¿cómo podemos expresar rema si no tenemos logos? No sé si me dice amén. Para tener rema necesitamos tener logos. Pero hermano, mire, perdone, con todo respeto le digo esto, pero hay muchos cristianos que no leen la Biblia, no la estudian, no la meditan, no la escudriñan, no la leen. No sé si me dice amén. Hay cristianos que nada más leen la Biblia cuando están en el culto. No estoy hablando de la iglesia Maranata, estoy hablando en general. Hay cristianos, hermano, que solamente leen la Biblia cuando están en el culto, y eso cuando el pastor pone ahí el mensaje que va a dar, da el pasaje y lo leen, y eso, hermano, eso no es llenarse de logos, perdone. Eso no es llenarse de logos. Llenarse de logos es que usted llegue a su casa y la Biblia que tiene abierta ahí en su retrete, con el Salmo 23 o el Salmo 91, no nada más la tengamos abierta ahí. Y se lo digo porque yo antes así lo tenía, hermano. Yo tenía ahí un templetito, ahí una basecita donde tenía mi Biblia del libro y la tenía abierta en el Salmo 91. Ya decía yo, ya parecía
un amuleto de buena suerte. Eso no es llenarse de logos. Llenarse de logos es leerla, lo que dice aquí, leer y meditar. Por eso, hermano, a veces cuando oramos no suceden las cosas. ¿Por qué? Porque no estamos llenos de logos. Queremos dar remas, pero no tenemos logos. No sé si me está entendiendo. Espero que me entienda, amado hermano. Déjeme ver. Por eso es bien importante esto, hermano. Mire, me acordé, yo fíjese hace ratito, me acordé de una viejecita. Algunos hermanos que tienen el tiempo con nosotros se acordarán de esa viejecita. ¿Se acuerda cuando estábamos nosotros en el local allá atrás, ahí mismo en Jaltenco, pero que estábamos en un localito? Cuando pasábamos cerca de la casa de una viejita, no sé si se acuerda que esa viejita estaba en la entrada de su casa y toda la gente que pasaba siempre decía a la viejita, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Hermano, prácticamente la viejita decía, lea logos, ¿verdad, hermano? Ahora sí que lea la Biblia, hermano, leamos la Biblia. No nada más la tengamos ahí como un adorno, o hay algunos que la tienen en su teléfono, en su tablet, en su computadora. Amén, gloria a Dios que la tengan ahí, pero no nomás de que esté ahí, sino hay que estudiarla, hay que meditarla, hermano, para que cuando usted y yo declaremos, cuando usted y yo oremos, todo lo que salga de nuestra boca ya no sea logos, sino que sea rema. Mire, en Juan 1:1 dice en la versión Jerusalén, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Oiga esto es logos. Porque dice en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios. No sé si me está entendiendo lo que le estoy enseñando. Mire, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios. Oiga, véame. En el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Entonces aquí cuando leemos dice logos. En Juan 1:14 en la versión Castilla, mire lo que dice, y la palabra se hizo rema, o sea, se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Nosotros vimos su gloria como la del Hijo único que viene del Padre lleno de gracia y de verdad. O sea, hermano, que Dios pensó el plan de salvación y lo escribió el Logos. Y Cristo, el Hijo, se hizo rema para que lo que Dios había escrito y pensado, meditado, establecido, se cumpliera en la persona de Cristo. Cristo es el rema. Por eso dice aquí, la palabra se hizo carne, la palabra se hizo rema. Y puso su morada entre nosotros. Dios primero la pensó, la puso, la escribió y después la puso por obra, haciéndose rema, el Hijo, en carne. Déjeme, la hermana Lili tiene comentario, ¿verdad? Dice mi hermanita Lili, o sea que primero para orar hay que tenerlo en la mente y después rema para que se haga realidad. O sea que primero para orar hay que tenerlo en la mente y después rema que se hace para que se haga realidad. No, mire mi hermanita, no. Usted tiene que tener oración, usted tiene que estar llena de la palabra de Dios para que a la hora de orar no diga cosas que no son. No diga cosas que otros repiten, sino que lo que oremos esté conforme a la palabra de Dios, para que cuando nosotros con el conocimiento que tenemos de ese logos, a la hora de expresarlo, se convierta en rema. Mire, no se trata de orar lo que otros oran, porque a veces escuchamos a hermanos que oran y a veces, hermano, oran de una manera impresionante y hermosa y a veces, hermano, un poder sensacional. Pero, hermano, lo que yo me refiero es que nuestras oraciones, primero que nada, tienen que ser dirigidas por el Espíritu Santo y segundo lugar, tienen que ser expresadas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque mire, a veces declaramos cosas que no tenemos conocimiento de que sean así. Mire, le voy a poner un ejemplo y vuelvo a la carga con lo mismo. Perdone que si vuelva a lo mismo, pero
cuando el hermanito Rafa estaba malito, usted se acuerda que estaba muy malito, llegaba a la iglesia y la verdad, cuando lo veíamos orábamos por él, pero la oración que hacíamos por él, hermanita, era más movida por nuestros sentimientos y nuestra compasión de verlo en esa situación, que orábamos y te declaramos sanidad y te declaramos, hermano, no estábamos declarando el rema, porque no estábamos llenos de logos, no entendíamos el propósito de Dios hacia él. Si nosotros hubiéramos estado suficientemente llenos de logos a la hora de orar por él, entonces ya oraríamos diferente, ya no diríamos nosotros, te declaro sanidad, te declaro, sino lo que haríamos sería, Señor, que tus planes se cumplan en él, que tus planes se lleven a cabo. Señor, extiende tu mano y si es necesario, o sea, no sé si me está entendiendo. Para orar, hermano, mire, no se trata de que usted sabe que nosotros tenemos toda la semana tiempo de oración. Para orar no se trata de que esa semana usted vaya y lea la Biblia y el día que le toca la oración, no, usted tiene que leer la Biblia toda la vida, llenarse de logos toda la vida, y el Espíritu Santo va a usar ese logos en su vida para que a la hora de orar, todo lo que salga de su boca referente de la palabra, se convierta en rema, y entonces suceda. Por eso Jesús, hermana, Jesús, cuando él sanaba a un enfermo, a la hora de sanarlo, cuando él daba la palabra, no era una palabra logos, era una palabra rema que hacía que se sucediera la sanidad sobre una persona, la restauración o la liberación. Entonces usted y yo, a la hora de liberar a una persona, no vamos a ir a hacer en el nombre de, mire, tenemos que tener conocimiento de saber cómo echar fuera un demonio, para que cuando la palabra salga de nuestra boca no sea un logo, sino un rema que lleve poder y haga que suceda y ese demonio salga de la vida de esa persona. Entonces, espero que me haya entendido. Entonces, amado hermano, mire, Dios pensó, meditó, escribió y el Hijo se convirtió en rema. Es el rema de Dios. Dice mi hermanita Lisbeth, los discípulos tienen que estar llenos de la palabra para que haya rema. Amén. Amén. Tenemos que estar llenos de la palabra. Pero si no nos llenamos de la palabra, hermanita, si nos llenamos de telenovelas, si nos llenamos de inmundicia en nuestros teléfonos, en nuestras tablets, en nuestro teléfono, en la tele, hermana, perdone, ¿qué es lo que vamos a declarar? Yo no me aparto que tengamos tiempos en donde, hermano, es bueno que veamos la tele, yo no digo que no, es bueno que veamos un programa, es bueno que a veces nos relajemos, pero hermanito, tenemos que tener tiempos específicos para llenarnos de la palabra, pero no nada más leer por leer, no, leer y meditar, leer y escudriñar. Eso es llenarse de logos. No sé si me dice amén, espero que me entienda. Mire, el poder y el logos del que, mire, si el rema tiene que ver con la palabra, oiga esto, si el rema tiene que ver con la palabra que se hace vida, que se vive, que sucede, esto, entonces, eso significa que tenemos autoridad en nuestra boca al hablar. Amén, hermanos. Híjole, no se alcanza a ver, ¿verdad? Ahorita que se ponga, ahorita que se estabilice ahí la imagen, pero se lo estoy leyendo yo, hermano. Mire, si el rema tiene que ver con la palabra, si el rema tiene que ver con la palabra que se hace vida, que se vive, que sucede, entonces eso significa que tenemos autoridad en nuestra boca y al hablar. A ver si lo puedes hacer un poquito más atrás. ¿Verdad? A ver, ahorita. Es que tiene un retardo. Ahí está. Mira, pero ¿ya viste cómo tienes la imagen tú? Para que le endereces más, porque no abarca todo. Ahí está, pero, a ver, ahorita, espéreme, téngame paciencia. Ahí está, chanfle. ¿No? Ahí está, parece que ahí está. Ahí está, híjole, estaba mejor como estaba. Regrésale. Sí, regrésale mejor. Ahí así. A ver, vamos a ver. Espéreme tantito, mi hermanito, porque es que a mí me interesa mucho que usted alcance a leer. Ahí está, amén.
Ahí está, ahora sí. Ahora sí, leamos, hermano. Dice, si el rema tiene que ver con la palabra que se hace vida, que se vive, que sucede, entonces eso significa que tenemos autoridad en nuestra boca al hablar, hermano. Oiga esto, qué bendición. Tenemos autoridad, pero mire esto, pero solo hay una forma de tener esa autoridad y es mediante desbloquear nuestras palabras por medio de logos. Es lo que le decía, hermanita. ¿Cómo podemos hablar un rema si no tenemos logos? Para que nuestra palabra tenga autoridad de rema, tenemos que desbloquear esa rema con la palabra logos. Mire, el logos desbloquea la autoridad en nuestra boca para hablar en rema, para que sucedan las cosas. Espero que usted lo entienda, hermano. Yo sí me estoy entendiendo. Por eso es bien importante que nos llenemos de logos, para que a la hora de... Mire, el logos nos desbloquea nuestras palabras, para que a la hora de hablar sea rema. Pero tengamos cuidado, porque el rema, hermano, puede ser de bendición o puede perjudicar a alguien. Porque a veces insultamos, agredimos, y como lo hacemos con Biblia, entonces ya sale un rema y puede suceder. No sé si me dice amén. Mire, sigamos. Lucas 8:21 dice, pero respondiendo él, les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra, logos, de Dios y la hacen rema. No sé si está entendiendo ahí este pasaje. Usted sabe que es cuando van los discípulos y le dicen a Jesús, Jesús, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Pero ¿sabe por qué le dijo esto el Señor a esos hombres que vinieron a decirle? Mire lo que dice. Pero respondiendo él, les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra, logos, de Dios y la hacen rema. Mire, le voy a hacer una pregunta, tomando el contexto de este pasaje. Dice que Jesús estaba con mucha gente enseñándoles. La gente estaba escuchando a Jesús, que les estaba dando logos. ¿Dónde estaba su madre y sus hermanos? ¿Dónde estaban? No estaban ahí. Ellos estaban en otro lado. O sea, que ellos no estaban escuchando el logos ahí. Porque dice, Jesús, allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Hermano, ¿por qué no estaban sus hermanos y su madre ahí con él? ¿Sabe por qué? Porque no se estaban llenando de logos. Por eso Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen, como sus hermanos y su madre no estaban escuchando ahí en ese momento, no había logos en ellos. ¿Para qué? Entonces no podían hacer la voluntad de Dios, el rema. Por eso, hermano, usted y yo, nos considera el Señor su madre y sus hermanos si escuchamos la palabra. Ahí me da a entender que su mamá y sus hermanos no estaban ahí con él, porque lo fueron a buscar. No sé si me está entendiendo. Lo fueron a buscar, no estaban deberían de haber estado con él ahí. ¿Cómo van a buscar a Jesús? Si era para que estuvieran ahí con él. ¿Verdad? Bueno, el poder del logos, mire, en 2 de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, logos, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros solamente, mire, predica la palabra, le dice a Timoteo. Esta palabra es la palabra logos. Predica logos, insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Con qué? Con el logos. Redarguye con el logos, reprende con el logos, exhorta con mucha paciencia e instrucción con el logos. No sé si está entendiendo ahí. Para que usted instruya, redarguya, exhorte y reprenda, tiene que tener logos. Para que lo que usted diga se convierta en rema y a la hora de hacer estas acciones no hiéramos. Pero mire, dice, predica la palabra
insiste a tiempo. O sea, mire, los ministros son los que predican el logos para crearnos remas. No sé si me dicen, perdón, es que no me acomodo muy bien. Pero hermano, un ministro cuando predica el logos. Él nos tiene que predicar. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, predica el logos. Entonces quiere decir que un ministro tiene que estar lleno de logos. Su mensaje tiene que estar centrado en el logos, en la palabra de Dios. Su mensaje tiene que estar dirigido a la iglesia, amén, sí, pero hermano, tiene que tener la esencia de la palabra de Dios, el logos. Mire, si un predicador viene a predicarle prosperidad y que usted quiere una casa y que usted tiene coches y que usted tiene propiedades y que una cuenta en el banco, y hermano, eso no está en el logos. Con todo respeto se lo digo, no le está predicando el logos, le está predicando ambición, le está predicando, pues hermano, cosas que no vienen en la... Dios no es enemigo de la prosperidad. Dios quiere que seamos prósperos. Dios quiere que vivamos una vida de bendición y de calidad. Pero así como lo manejan aquellos ministros que se les llama de prosperidad, hermano, esos no predican, perdone con todo respeto, no predican el logos. De hecho, hermano, tuercen la palabra, logos. Por eso un predicador tiene que llenarse de la palabra y ser guiado por el Espíritu para que a la hora de predicar esté predicando logos. Usted y yo, cuando estamos recibiendo del ministro, recibimos logos. ¿Para qué? Para que cuando llegue a nosotros, a la hora de llegar a nosotros, esa palabra se crea, se vuelva rema, la viva. Cuando usted en una de esas ocasiones que está predicando el predicador y dice, ay, ya me habló Dios, ahí le llegó el rema. ¿Por qué? Producto de haber predicado el logos. No sé si me dice amén. Mire, Romanos 10:8 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, rema, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra, rema, de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra, rema. Mire, si tienes logos en tu mente, se volverá rema en tu corazón y en tu boca. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, rema, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Entonces, hermano, mire, si usted tiene logos en su mente, porque ya se llenó de la palabra de Dios, no es de que se aprenda la Biblia de memoria, hermano. Mire, eso muchos lo han hecho. Muchos se aprenden la Biblia de memoria y hermano, y yo no digo que está mal, no. Está bien aprenderse la Biblia, está bien conocer la Biblia, pero hermano, no basta con aprendérsela de memoria. Tenemos que meditar. Mire, el logos, lo que le quiero dar a entender es esto. El logos no nada más es que lea la Biblia, no. El logos es de que lea la Biblia, la medite, la escudriñe, la entienda. Y entonces a la hora de usted hablar, se va a convertir en rema. No sé si me está entendiendo, espero que me entienda. Por eso no nada más es leer por leer la Biblia. No nada más es por leer y leer, hoy toca, ¿qué día es? Hoy 15, 15, el proverbio número 15. Y leen todo el proverbio 15. Y hermano, ya, eso no es llenarse de logos, perdón, con todo respeto le digo. Hay cristianos que le hacen así. Cada día del mes leen su proverbio del día. Y perdone, y cuando el mes tiene 30, ¿le falta un proverbio? Y cuando el mes de febrero que le faltaron 3 proverbios. Hermano, no se trata de que leamos la Biblia en un año completa, se trata que la meditemos para que a la hora de expresar con palabras lo que tenemos en la mente del logos se convierta en rema, en vida, y que suceda.
sobre todo eso, que suceda, hermano. Sería maravilloso que todas las palabras que hablemos, todas esas sucedan. En el nombre de Jesús quedas sanado, sucede. En el nombre de Jesús quedas liberado, sucede. Porque estamos hablando remas, porque estamos llenos de logos. Mire, rema. Por eso le decía esto. Es la palabra que se hace de realidad, que se vive, que sucede. Y esto es típico en las palabras sacerdotales. Mire, aquí es donde quiero llegar, hermano. Déjeme ver cuánto tiempo llevamos. 45 minutos cabal. No hay más comentarios, ¿eh? Bueno, espero que me estén entendiendo los 8 que están con nosotros. Qué lástima que no haya los demás. Qué lástima, de verdad. Me entristece ver que la iglesia queda indiferente ante estas cosas, hermano. Qué triste, de verdad, qué triste ver que la iglesia se porta indiferente. Y a la mera hora de la hora, hermano, mire que nada, pero pues no quiere estar con nosotros, no quiere compartir los discipulados, tiene otras prioridades. Y bueno, perdón, hermano, no me frustro, pero sí me duele que sean así. Pero en fin, esto es de bendición. Para que usted que está conmigo va a salir bendecido. Mire, los decretos sacerdotales, o sea, remas en la oración. Los decretos sacerdotales. Si usted y yo, mire, la Biblia dice que usted y yo somos sacerdotes. Ya se ve otra vez borrosón. Ahorita vemos. Déjeme ver. Mi hermanita Carmen dice, sí, muy claro, todo querido hermano, amén. Se ve otra vez borrosón, a ver si le puedes mover un poquito hacia adelante, porque lo veo borrosón. A ver, vamos a ver ahorita. Ahí está, parece que ahí está, ok. Vamos a leer, mire, los decretos sacerdotales, o sea, remas en la oración. Por eso es el discipulado de oración, hermano. ¿Quién? La hermana Lili dice. Mi hermanita Lili dice, no, hermano, recuerde que muchos son los escogidos y pocos los elegidos. Amén. Tiene usted razón. Dice, estamos los que tenemos que estar. Amén, amén. Amén, mi hermanita. Amén, gloria a Dios. Pero somos más, hermanita. Pero en fin. Bueno, mire, Deuteronomio 20, 2 al 4. Leamos detenidamente. Mire, y sucederá que cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá, oye, Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os alarméis, ni os aterroricéis delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios es el que va con nosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Mire lo que el sacerdote, la responsabilidad que tenía. Y no es el sacerdote Aarón, le cuento. Usted sabe que Aarón era el sumo sacerdote encargado de realizar sus funciones, ¿cómo le diré? Litúrgicas o ceremoniales, hermano. Él tenía que entrar al tabernáculo, llevar la sangre y ofrecerla y hacer todos los ritos en el lugar santo, en el atrio y en el lugar santísimo. Amén. Eso era su función sacerdotal de Aarón, ¿verdad? Pero había un sacerdote que se le consideraba sacerdote de la guerra. La función de este sacerdote era animar al pueblo, al ejército que iba a ir a la guerra. Usted sabe, hermano, y no me va a dejar mentir, que yo supongo que ha de haber soldados que cuando van a ir a una batalla, van a ir a un campo de guerra, lógicamente han de tener miedo, hermano. Han de tener nervios, miedo, están inseguros. Entonces,
Para eso había un sacerdote en ese tiempo que les hablaba para animarlos. Pero hermano, perdone, él no les decía, échenle ganas, usted puede, hermano, no, mire, no se preocupe, hermanito, échele ganas. Perdone, hermano, no se trata de decirle échele ganas. Se trata de hablarle con autoridad y con palabra. Este sacerdote tenía que estar lleno de la palabra de Dios para poder animar al pueblo a ir a la guerra, para que el pueblo, cuando recibía esas palabras del sacerdote, se convertían en remas, en vida en ellos, y salían a la batalla confiados de que Jehová estaba con ellos. Mire qué delicado es para usted y para mí, como sacerdotes, animar a una persona. No sé si me dice amén. Ahorita que hay hermanos que están enfermos, hermano, puede ser una oración, amén, hermano, échele ganas, mire, no, yo no le voy a decir así. Perdone, si yo soy un sacerdote, si usted que está aquí, como dice mi hermanita Lili, estamos los que estamos, amén, pero usted y yo, a la hora de ir a la guerra, o a la hora de ir a la oración, no le vamos a decir échele ganas, ay hermanito, no se preocupe, mire, doble sus rodillas y el Señor va a hacer la obra. No, hermano, mire, con todo respeto, a veces luego dicen, ay hermanito, no pasa nada, mire, el Señor va a hacer la obra, el Señor comenzó. No, hermano, mire lo que el sacerdote hablaba, mire. Oye Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos, no desmayéis vuestro corazón, ni temáis ni os alarméis. Mire, ¿qué autoridad tenía para decirles no desmaye vuestro corazón? No les decía échenle ganas, no desmaye vuestro corazón, no les teman. Oiga esto, no os aterroricéis delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros. Cuando Él hablaba, hermano, hablaba logos. Y en el ejército se convertía en rema. Y entonces ellos salían fortalecidos a la batalla. Mire, Deuteronomio, ese mismo pasaje en la versión al día, mire lo que dice. Cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército. Oiga esto, el sacerdote exhortará al ejército con estas palabras, remas. Escucha Israel, hoy vas a entrar a la batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo. No te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo y Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Mire qué poder de palabras. ¿Verdad que no se trata nada más de decirle, ay hermanito, échele ganas, oremos, mire, venga, vamos a... No. Usted y yo somos sacerdotes de batalla y mire que nuestras palabras se convierten en rema para aquel que está pasando un momento difícil, aquel que está pidiendo oración. Hermano, mire, no se acobarde, no tenga temor, el Señor le va a dar la victoria. Esas palabras son remas para él. Mire mi hermanita Lili, entonces primero fuimos logos antes de la fundación del mundo y después rema porque estuvimos en su mente y después en su corazón y en su boca, hermano. Mire, le voy a decir algo, hermana, pues algo así parecido, amén. Primero fuimos logos y ahora somos rema, pero a veces, hermanita, para que el rema se vuelva realidad, ahora se tiene que llenar de logos. Porque si somos nosotros el rema, el resultado del pensamiento, el razonamiento de Dios, amén, así es. Entonces quiere decir que así como Cristo se hizo rema, pero acuérdese, Cristo se hizo rema y vivió, y todo lo que dijo hacía que sucediera. Entonces usted y yo, si somos remas, todo lo que digamos, tenemos que hacer que suceda, pero tenemos que estar llenos de logos. Amén, mi hermanita Lili, amén. Así es, mire, los decretos sacerdotales. Este sacerdote lo que hacía es motivar al pueblo para lograr los objetivos en la batalla. Tenía que estar lleno de la Torá, o sea, de logos,
para poder decretar remas y que se cumplan sus palabras en el ánimo de los combatientes. No sé si está usted entendiendo ahí, hermano. Tenía un carácter aguerrido, combativo, el resultado de su llenura con la palabra. Hermano, mire qué responsabilidad tenemos como sacerdotes a la hora de ir a la oración, a la hora de ir a la batalla, porque le cuento, hermano, que ir a la oración es ir a la batalla. Y entonces, hermano, hay muchos hermanos que nos ponen a la hora de la oración sus peticiones, sus necesidades y amén, las tomamos. Pero, hermano, tenemos que tener un carácter aguerrido, combativo, y ese es el resultado de habernos llenado de la palabra de Dios, para que todo lo que declaremos se convierta en vida, tenga, hermano, tenga un accionar. No sé si, espero que me esté entendiendo, amado hermano. Proverbios 18:21, oiga lo que dice en la versión Pueblo de Dios para Todos. Dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Oiga esto, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Qué importante es conocer que nuestras palabras o determinan vida o determinan muerte. El rema puede ser para vida o puede ser para muerte, perdone, hermano. Porque, hermano, si usted le decreta, mire, vuelvo a la carga, si usted le decreta a su hijo, míralo, eres un burro, tú no sabes nada, no vas a hacer nada en tu vida, ¿qué le está decretando? Le está dando remas de muerte. Hermano, qué terrible es cuando nosotros como padres no entendemos que cuando maldecimos a nuestros hijos, los estamos llevando a la muerte. Y me lleva, mire, una ocasión cuando estaba yo predicando algo así, yo decía, hermanas, hermanos, cuando ustedes vean a sus hijos, no los maldigan, mire, díganles, hijo bendito de Jehová, el Señor te va a bendecir hoy, el Señor te va a dar gracia hoy, el Señor hoy va a estar contigo y hoy vas a tener, amén. Pero los hijos volteaban a ver a las mamás como diciendo, ¿por qué no me hablas así? Yo vi a muchos que hicieron eso, de que sus mamás, y apúrate, ándale, eres un burro, por eso no sales, por eso no aprendes nada, llegas tarde y no te levantas, no vas a hacer nada, no vas a pasar de ahí. Los estamos maldiciendo, hermano. Tenga cuidado con hablarle de esa forma a sus hijos, porque si usted está llena de logos y le habla de esa forma a su hijo, lo está llevando a la muerte. Por eso luego, ay, ¿por qué mi hijo no está conmigo? ¿Por qué mi hijo ya no se interesa en la palabra? Y me incluyo. ¿Por qué? Porque los llenamos de muerte. No sé si me dice amén. Amén, amén. Mi hermanita Lisbeth dice, es necesario llenarnos de sabiduría de Dios para poder expresar sabiduría. Cierto, amén, y pido perdón. Amén, mi hermanita. Pero para tener la sabiduría de Dios, está en el Logos. Amén, mi hermanita Liz. Tiene razón, hay que llenarnos de la sabiduría de Dios, pero la sabiduría de Dios no nos va a caer del cielo, sino que va a venir consecuencia de haber leído la palabra de Dios. Si no, no la vamos a tener. Es como cuando, mire, hermano, a veces me acuerdo, no aquí, cuando estábamos en la otra congregación, me acuerdo que hermanitos nos decían, hermanito, ore por mi hijo porque va a tener un examen mañana, amén. ¿Y estudió? Es que no estudió, ay, pues por más que ore yo no va a pasar nada, hermano, no le va a venir tiene que estudiar, amén. Mire, yo puedo orar por él, pero si él estudia, el Señor lo va a ayudar, pero si no estudia, pues, ¿qué le va a ayudar? No sé si me está entendiendo. No va a tener sabiduría si no estudia, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia de la sabiduría? El haber llenado de logos nuestra mente. Mire, palabras que son remas, palabras que son consideradas remas. Ya voy a acabar, deme estos minutitos, hermano, ya para terminar. Una de ellas es la confesión. Híjole, otra vez se vuelve. Ahí va, hasta que quiera, ¿verdad? Bueno, Romanos 10:9, en la versión de las Américas dice, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Mire, esta confesión
fue el resultado de haber escuchado la palabra. Fue el resultado de que alguien vino y nos predicó el Logos. Fue el resultado de que alguien vino y nos mostró el plan de salvación de Dios de acuerdo al Logos que Él tenía en su mente. Cuando usted y yo vamos a predicar el Evangelio, no vamos a llenarlos de bibliazos y a obligarlos a que crean, no. Nosotros solamente tenemos que dar el Logos, tenemos que dar la palabra, y entonces cuando esa persona, el Señor le conceda por fe creer, entonces cuando él confiese, esa confesión se va a convertir en rema en él y va a creer que Jesús es su Señor. Eso es lo que pasó con nosotros. Cuando alguien vino y nos predicó el Logos, el Señor nos dio la gracia para entender ese Logos, y a la hora de que usted y yo confesamos al Señor, esas confesiones se convirtieron en remas, sucedieron en nuestra vida. Usted y yo somos salvos por haber creído en Jesucristo, porque lo confesamos, porque creímos en nuestro corazón. Por eso le enseñé el pasaje de Romanos que decía que en tu mente y en tu corazón está el rema. Creímos, confesamos, y se convirtió en rema en nuestra vida cuando Cristo entró a nosotros. Esa es una palabra rema. Ese fue el primer rema que usted y yo experimentamos, inclusive sin habernos dado cuenta. Mire qué bendición. No sé si me dice amén. Otra palabra rema, mire. Palabra confesión. Es la palabra homologeo, que quiere decir expresar una creencia personal, confesar, admitir, profesar, reconocer, declarar, decir abiertamente. O sea, hermano, cuando usted y yo confesamos a Jesús como nuestro Salvador, fue un rema para nosotros y ni nos dimos cuenta, porque se volvió vida esa confesión. Se volvió vida en nosotros. Yo creo, hermano, yo creo que Cristo está en mí. Yo creo que soy nacido de nuevo. Mi hermanito Luis Castillo dice, con nuestro testimonio podríamos confesar el rema en nuestra vida. Pues más que nada, mi hermano, es cuando usted habla, acompañado del testimonio, amén. Porque podemos hablar, pero nuestro testimonio puede estar en la calle. Entonces la gente no nos va a creer ni tampoco va a ser rema. Mire, le voy a decir algo. Hay muchos predicadores que a la hora de predicar el Evangelio, ¿sabe quiénes son los primeros que lo están viendo si lo vive? Su familia. Quizá yo no vea cómo viva cierto predicador, el único que lo puede ver fue su familia. Entonces, hermano, por lo que dice mi hermanito Luis Castillo, si usted va y predica, claro, mucho cuenta nuestro testimonio, amén. Claro que cuenta, pero nuestro testimonio tiene que ir acompañado con la palabra logos para que se convierta en rema en la persona. Porque mire, si una persona sabe que yo soy mal hablado, que yo no proveo en mi casa, que yo soy así, que soy una persona que no soy un ejemplo para nadie, pero predico el Evangelio, ¿qué me va a decir la persona? Ay, varón, usted ni vive lo que me predica, entonces no le estoy dando rema, porque no estoy viviendo lo que predico. No sé si me entienda. Entonces, el logos, a la hora de predicar, va acompañado del testimonio. En todo caso, no sé si me dice a mí, pero que me entienda. Mire, otra palabra rema es proclamar. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Hermano, cuando usted y yo vamos a la oración a proclamar, proclamo libertad, proclamo bendición, proclamo, hermano, esas proclamas se convierten en rema en la vida de una persona. No sé si me está entendiendo. Por eso proclamar también es parte de las palabras remas, porque a la hora de que usted de proclama,
Proclamo libertad a este cautivo. Proclamo bendición para mi hermano. Proclamo que su vida va a ser de bendición. Ay, hermano, esas son palabras de bendición, son remas. Ya voy a terminar. Proclamar es gritar, leer en voz alta, grito, publicar, dar voces, anunciar, pregonar, incluso profetizar una cosa para que suceda. Entonces una proclamación es algo así como una profecía. Así te dice el Señor, así te dice el Señor, te va a bendecir, así te dice el Señor, te va a levantar, así te dice el Señor, te va a liberar. Estamos proclamando remas. No sé si y por último, mire, decreto. Por eso, acuérdense que tenemos decretos y podemos romper esos decretos. Vosotros podéis escribir acerca de los judíos como os parezca bien, en nombre del rey, y sellarlo con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces usted y yo, si tenemos pacto con el rey, podemos decretar. ¿Qué es decretar? Mire, una orden oficial emitida por una autoridad gubernamental, un edicto, un escrito, una decisión real respaldada por la autoridad divina. O sea que lo que usted decrete a la hora de dar a la hora de dar un decreto, si usted lleva el logos en su mente y a la hora de dar el decreto se convierte en rema, eso va respaldado por Dios. Decreto prosperidad, decreto bendición, decreto libertad, decreto que el Señor rompe toda cadena, rompe todo yugo, decreto que ya no hay descendencia sobre tu genealogía, decreto que la genética queda anulada. Eso lo decretamos, hermano, ¿sabe cuándo? En la Santa Cena. En la Santa Cena decrete usted sobre usted que todo ancestro queda anulado y esas palabras van a salir como remas y se va a cumplir. Por eso, hermano, la diferencia del logos es que usted y yo nos llenemos de palabra, nos llenemos, la meditemos, la escudriñemos, mire, hermano, la razonemos, para que a la hora de hablar se convierta en rema. Por eso, hermano, de hoy en adelante, cuando le toque el rema de la ofrenda, es porque cuando usted leyó la Biblia, el Señor le habló en una de esas ocasiones y dice, este es el rema que yo quería para el pueblo, y va y lo da, hermano, porque ya ese es un rema que le va a dar al pueblo. Por eso, hermano, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se tengan a las consecuencias los que no miden sus palabras, dice Proverbios 18:21. Con esta termino, hermano. Que el logos es de lo que nos llenamos. El logos es de lo que nos llenamos. ¿De qué se llena usted? De la palabra de Dios. Pero meditémosla. No nada más leámosla por leer, no nada más por leer, no nada más leámosla porque hoy tengo que leer 1 o 2 pasajes y ya. No. Escudriñela, medítela, llénese de esa palabra, enamórese de ese logos y verá que cuando usted decrete, declare, diga algo en favor de alguien, en oración, en una liberación, esas palabras van a tener vida, van a ser un rema para aquel que la está recibiendo. ¿Cómo ve, mi amado hermano? Pues hasta aquí le dejamos, mi hermano, logramos terminar nuestro estudio de este día. Espero que usted haya entendido la diferencia que hay entre un logos y un rema. Hermano, para tener rema hay que tener logos. Y para tener logos hay que llenarnos de la palabra de Dios. Por eso dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema. Lo que dice este pasaje. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. Todo lo que se convierte en vida para usted y para mí. Bueno, déjeme hacer una oración para terminar, hermano. Perdón que me pasé estos minutitos, pero déjeme hacer una oración. Vamos a terminar con este tiempo de bendición. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo te doy gracias porque me permitiste, Señor, mostrarle a tu pueblo lo que tenías preparado para ellos, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, porque tu bondad y misericordia son para nosotros día con día de gran bendición, Señor. Que esta palabra que salió de mi boca como logos se convierta en rema en la vida de mis hermanitos que me están viendo y los que nos van a ver más adelante, Señor, que se convierta en rema en sus vidas, Señor. Gracias te doy en esta hora, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Amado hermano, gracias por estar con nosotros. Que la gracia de nuestro Dios sea con ustedes y nos vemos para la siguiente ocasión que el Señor nos permita tener nuestro tiempo de discipulado de oración. Que sea de bendición este día. Nos vemos la próxima ocasión. Amén, amén y amén.